mi esposo y su familia me robaron la empresa de mi padre mientras yo estaba de duelo. Nunca imaginé que el hombre que me sostuvo la mano en el funeral de mi padre sería el mismo que me clavaría un puñal por la espalda mientras mis lágrimas aún no se secaban. Mi nombre es Camila y hace casi 3 años mi vida cambió para siempre. Mi padre era el dueño de una cadena de panaderías artesanales muy famosa en mi ciudad, algo que construyó con sudor y esfuerzo desde que era un joven inmigrante. Cuando él falleció de forma repentina debido a un infarto, yo quedé devastada. No solo perdí a mi guía, sino que de pronto me vi al frente de un imperio que no sabía cómo manejar. Ahí fue donde entró Diego, mi esposo. Llevábamos casados 5 años y siempre pensé que era el hombre más noble del mundo. Él me dijo que no me preocupara por nada, que él se encargaría de la administración de las panaderías mientras yo vivía mi duelo y me recuperaba emocionalmente. Confié ciegamente en él porque era mi familia, mi roca. Sin embargo, lo que empezó como una ayuda generosa pronto se transformó en una pesadilla de manipulación y engaño que me dejaría en la calle si no hubiera sido por un error insignificante que él cometió. Durante el primer año, Diego me decía constantemente que las cosas iban mal. Me mostraba estados de cuenta donde las ganancias eran mínimas y me aseguraba que la inflación y la competencia nos estaban destruyendo. Yo me sentía culpable por no ayudar, pero él insistía en que descansara. Incluso me convenció de vender mi coche y reducir nuestros gastos personales porque, según él, estábamos al borde de la quiebra. Lo que yo no sabía era que, mientras yo comía arroz con frijoles para ahorrar, su madre y su hermano estaban viviendo una vida de lujos que no les correspondía. Todo estalló hace unos meses, un martes por la mañana que parecía normal. Estaba limpiando el despacho de Diego cuando encontré una notificación de una empresa de mantenimiento de piscinas. Lo extraño era que nosotros vivíamos en un departamento pequeño y no teníamos piscina. La dirección del servicio era una zona residencial de altísimo nivel a las afueras de la ciudad. El nombre del cliente era el de mi suegra, Marta, una mujer que siempre se quejaba de que su pensión no le alcanzaba ni para las medicinas. Sentí una punzada de duda en el pecho. ¿Cómo podía Marta pagar el mantenimiento de una piscina en una zona donde las casas cuestan millones? Decidí no decir nada y, al día siguiente, conduje hasta esa dirección. Cuando llegué, mi corazón se detuvo. Era una mansión preciosa, con acabados de piedra y un jardín inmenso. En la entrada estaba estacionado un coche deportivo que yo conocía muy bien. Era el coche que Diego me había dicho que tuvimos que devolver a la agencia por falta de pagos. En ese momento, el velo se cayó de mis ojos y entendí que algo muy oscuro estaba pasando a mis espaldas. Me quedé vigilando desde lejos y lo que vi me revolvió el estómago. Vi a mi cuñado, un hombre que supuestamente estaba desempleado, salir a recibir un paquete de una tienda de ropa de diseñador. Estaban usando el dinero de mi padre, el patrimonio de mi familia, para costearse una vida que nunca se ganaron. Lo peor estaba por venir, porque al entrar a investigar más a fondo, descubrí que la traición era mucho más profunda de lo que podía imaginar. Decidí contratar a un investigador privado y a un contador forense de confianza, alguien que no tuviera vínculos con Diego. Lo que descubrieron en apenas 2 semanas me dejó paralizada. Diego había creado una serie de empresas fantasma a nombre de su madre y de su hermano. Cada mes, desviaba grandes sumas de dinero de las panaderías bajo el concepto de consultorías y servicios de limpieza que nunca existieron. Las panaderías no estaban en quiebra, de hecho, estaban produciendo más que nunca, pero él estaba succionando todo el capital. Pero el golpe final fue descubrir que incluso las joyas de mi madre, que yo guardaba en una caja fuerte en nuestra casa, habían sido reemplazadas por imitaciones de plástico. El investigador encontró fotos de mi suegra luciendo el collar de esmeraldas de mi madre en una fiesta benéfica. Me sentí la mujer más estúpida del mundo. Mi esposo me estaba robando la herencia, mi estabilidad y mis recuerdos más preciados mientras me besaba cada noche y me decía que todo saldría bien. Me dolió tanto que por unos días no pude ni levantarme de la cama, pero luego el dolor se convirtió en una furia fría y calculadora. No iba a permitir que se salieran con la suya. Preparé todo en silencio, siguiendo los consejos de mi abogado. El momento de la confrontación llegó durante la cena de cumpleaños de Diego. Él pensaba que íbamos a tener una celebración íntima, pero yo invité a su madre y a su hermano. Ellos llegaron a mi casa con aires de superioridad, vistiendo ropa cara y hablando de sus supuestos viajes de negocios. Durante la cena, Diego empezó a hablar de nuevo sobre la necesidad de cerrar 2 de nuestras panaderías principales porque ya no eran rentables. Dijo que tendríamos que mudarnos a un lugar más pequeño. En ese momento, saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Eran las fotos de la mansión, los registros de las transferencias bancarias y la denuncia penal que ya había interpuesto esa misma mañana. El silencio que siguió fue sepulcral. La cara de Diego pasó de la confusión al terror en segundos. Su madre, Marta, intentó decir que esa casa era un regalo de un pariente lejano, pero yo le mostré los documentos donde constaba que el dinero salió directamente de las cuentas de mi padre. Los eché de mi casa esa misma noche, sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Diego lloró, me suplicó, me dijo que lo hizo por nuestro futuro, pero ya no había vuelta atrás. Edit 1.
Han pasado 3 semanas desde la confrontación y las cosas se han vuelto un caos legal. Diego intentó contrademandar diciendo que yo no estaba en mis facultades mentales cuando le cedí el poder administrativo, pero mi abogado es brillante y tenemos pruebas de que él falsificó mi firma en varios documentos clave para desviar los fondos. Lo más increíble es que su familia tiene el descaro de llamarme para decirme que soy una desalmada por dejar a una anciana en la calle, refiriéndose a su madre. Resulta que la mansión ya fue embargada preventivamente por el banco, ya que Diego la puso como garantía para un préstamo personal que tampoco pagó. Mi cuñado desapareció, al parecer se llevó una parte del efectivo que tenían escondido y dejó a su madre y a su hermano a su suerte. He recuperado el control total de las panaderías y, aunque financieramente están golpeadas, los empleados me han apoyado muchísimo porque ellos también estaban sufriendo los recortes de Diego. Me enteré de que él está viviendo en un motel de mala muerte porque todas sus cuentas fueron congeladas por orden judicial. Actualización 2. Ha pasado casi un año desde que todo este drama comenzó y finalmente puedo decir que hay luz al final del túnel. El proceso legal fue agotador, pero hace 2 meses el juez dictó sentencia. Diego fue condenado por fraude agravado y falsificación de documentos. Tendrá que pasar un tiempo tras las rejas y, aunque no recuperé todo el dinero, la justicia ordenó la subasta de los bienes que compraron con mi capital para resarcir los daños. Logré recuperar las joyas de mi madre después de que la policía las encontrara en una casa de empeño a la que Marta las había llevado. Fue un momento muy emotivo volver a tener ese collar en mis manos. Mi suegra ahora vive en un pequeño cuarto alquilado y trabaja limpiando oficinas, una vuelta irónica del destino para alguien que se sentía una reina con dinero robado. En cuanto a las panaderías, están floreciendo de nuevo. Contraté a un administrador profesional y yo me involucré directamente en el negocio, tal como mi padre siempre quiso. He aprendido que la confianza es un regalo que no se debe dar a la ligera y que, a veces, las personas que más dicen amarte son las que más envidian lo que tienes. Hoy me siento fuerte, independiente y en paz conmigo misma. No permití que su traición me amargara el corazón, pero sí me aseguró de que nunca más nadie vuelva a pisotear mi dignidad. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.